He conseguido crear un canal de YouTube viral en tan solo 14 días con la inteligencia artificial. Y hoy quiero compartir contigo paso a paso cómo lo he hecho para que tú también puedas hacerlo. Además te voy a enseñar el crecimiento que ha tenido el canal semana por semana. Y es que navegando me encontré con este canal de curiosidades sobre historia y me pareció una buena idea crear un canal de YouTube de la misma temática. Así que lo primero que hice fue pensar en un nombre para el canal de YouTube que iba a crear. La verdad que no me estruje mucho la cabeza, ya que el canal se llama Historia con el IA al final en mayúscula de inteligencia artificial. Increíble. Después de esto me puse con la foto de perfil que la creé en pocos segundos con la siguiente inteligencia artificial que te voy a enseñar. Esta es la inteligencia artificial, se llama Leonardo.ai y en principio es totalmente gratis, ya que cada día nos dan 150 créditos que podemos usar dentro de la inteligencia artificial. Yo en mi caso quería una foto hiperrealista de un rey mirando a una cámara y la verdad que acerté usando esta inteligencia artificial, ya que como vais a ver ahora obtuve una muy buena imagen. Usar esta herramienta es muy sencillo, simplemente te tienes que venir aquí donde pone User Tools y le damos a la primera opción de Imagine Generator. Una vez aquí en esta interfaz pues tienes un montón de opciones que puedes cambiar, como por ejemplo el número de imágenes que quieres que se te generen, puedes cambiar las dimensiones de la imagen al igual que otras cosas. Y también otra cosa importante es cambiar el motor que va a utilizar para generar la imagen. Si pinchamos aquí pues vemos que hay un montón de motores que hacen que se genere la imagen. Yo en mi caso la que utilicé y la que te recomiendo si vas a crear una imagen que sea hiperrealista es esta de aquí, de Absolute Reality versión 1.6. Una vez la seleccionado vamos a escribir aquí el prompt, que el prompt es básicamente la imagen que queremos que nos genere. Yo en mi caso, como estoy viendo por aquí, pues pedí un rey sonriendo mirando a cámara. Importante que lo pongas en inglés, ya que así pues sale mejor. Y me generó estas 4 imágenes que estáis viendo por aquí. La que más me gustó fue esta de por aquí, así que simplemente la descargué y la puse de perfil en mi canal de YouTube. Ahora solo faltaba generar los vídeos que iba a subir al canal. Después de probar bastante inteligencias artificiales que te generan vídeos, encontré una que me hizo ahorrar muchísimo tiempo, ya que yo simplemente tenía que poner la idea de vídeo que quería y ella misma va a generar el guión, las imágenes para ese vídeo, también va a añadir una voz ultra realista, que esto es algo bastante importante, como ahora vais a ver, y también nos añade subtítulos, y todo esto en menos de 3 minutos, por lo que me ha ahorrado muchísimo tiempo de grabación y edición. La inteligencia artificial de la que os hablo es esta de por aquí, que se llama Flicky.ai. Con esta herramienta de IA ha sido con la que he podido generar estos vídeos virales. También es otra herramienta bastante sencilla de utilizar, así que si no tienes conocimientos, tranquilo porque es súper sencillo. Simplemente te tienes que registrar y una vez registrado pues te va a aparecer esta interfaz. Y ahora ya simplemente vamos a crear un vídeo dándole aquí donde pone New Field. Y ahora fíjate bien en todas las opciones y cosas que voy a poner porque como vas a ver ahora es como he hecho yo los vídeos. Lo primero de todo, vamos a poner el lenguaje en español y el dialecto de España. Aquí en el nombre de archivo podemos poner lo que queramos. Yo en mi caso voy a poner vídeo viral. Y por último, aquí súper importante, donde pone Start Which, vamos a pulsar y vamos a elegir la primera opción donde pone idea. Básicamente porque nosotros vamos a empezar con una idea, como he dicho anteriormente, y ya la inteligencia artificial nos va a generar todo el vídeo. Y ahora sí, le damos a Submit. Lo siguiente que te va a aparecer es esto de por aquí, que es la idea, es decir, el tema principal del vídeo. En mi caso, como era un canal sobre curiosidades de historia, pues yo lo que hacía es venirme por aquí a Google y buscar, por ejemplo, curiosidades sobre las pirámides. Y te van a aparecer un montón de resultados, por ejemplo este de por aquí, de 12 curiosidades sobre la pirámide de Giza, que puedes usar para el tema principal del vídeo. Por ejemplo, si te gusta este primer título de las pirámides se encuentran en las afueras de Giza, Egipto, simplemente tienes que copiarlo, te vienes a Flicky y lo pegas aquí como idea. Lo puedes dejar en español, pero también, y para tener mejores resultados, mi consejo es que lo pongas en inglés. Así que te puedes venir aquí al traductor de Google, copiamos y lo pegamos. Otra cosa bastante importante, esto lo quedamos en short, ya que vamos a crear un vídeo corto. ¿Por qué un vídeo corto? Bueno, pues porque el contenido vertical o los shorts de YouTube es la mejor forma de crecer rápido dentro de la plataforma. Sí es cierto que esto es algo que puede llegar a ser negativo en un futuro para el canal, pero esto tiene fácil solución, ya que también aparte de los shorts vamos a subir vídeos largos. Igualmente mi estrategia ha sido solo con shorts, como vais a ver ahora. Por lo tanto hay que seleccionar la primera opción de short. El estilo, mi recomendación es que utilices este de por aquí, de explicativo, aunque también pues tienes otras opciones como tutorial, motivacional, informal y de marketing. Pero en mi caso, como es un vídeo de curiosidades, pues esta opción de explicativo pues está bien. Por último, súper importante, que te va a ahorrar muchísimo tiempo de trabajo, tenéis que dejar pulsado esta opción de generar imágenes hechas con inteligencia artificial. Esto es súper útil por 2 razones. La primera, porque las imágenes que creas son buenísimas, y la segunda es porque te va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de pensar qué imágenes quieres que vayan en cada escena. Por lo tanto, esto lo vamos a quedar activado. Luego también podemos seleccionar el estilo, que en mi caso siempre lo quedo aquí predeterminado en cinemático, aunque como veis pues tienes muchas más opciones de otros tipos de estilos, pero en mi caso pues siempre he utilizado cinemático
gráfico o este de por aquí que se llama fotográfico. Ahora sí, ya lo tenemos todo. Le vamos a dar aquí al botón de Submit y ya simplemente vamos a esperar menos de un minuto. Ya vamos a tener generado nuestro vídeo. Y nada, han pasado unos segundos y ya tenemos creado nuestro vídeo. Como puedes ver, las imágenes son bastante buenas. Todas estas han sido hechas con inteligencia artificial. O sea, no son reales, son hechas con inteligencia artificial. Así que ahora lo que vamos a hacer es retocar un poco el vídeo para que quede más bonito. Lo primero que siempre hago es cambiar el formato del vídeo, porque como estáis viendo aquí está cuadrado y nosotros necesitamos vertical. Así que para ello le damos aquí donde pone Setting y en esta opción donde pone 1.1 vamos a poner esta de Portrait de 9:16 y le damos a Save. Y ahora sí, ya tenemos el vídeo en vertical. Lo siguiente que hago es cambiar los subtítulos. Para ello, aquí en este panel de la derecha, en el apartado de Subtitles, vamos a cambiar la posición al centro, que es donde me gusta ponerlos a mí. Luego también, cosas importantes, la tipografía. Yo en mi caso pongo esta de Merriweather, aunque también, como estás viendo, tienes muchas tipografías que puedes utilizar. El tamaño le quedamos en mediano, el display le quedamos en frases y luego el texto de color me gusta cambiarlo a negro y el background de color, o es decir, el color de fondo, en amarillo. De esta forma pues quedan este tipo de subtítulos. Luego también, si quieres, puedes modificar un poco la sombra de los subtítulos. Moviendo esta opción de por aquí de transparencia, pues puedes ponerlo menos transparente o más transparente. Yo en mi caso me gusta quedarlo por aquí en medio. Una vez hemos tocado los subtítulos, vamos a volver por aquí arriba, abajo de volumen, y la velocidad la vamos a quedar entre 10 y 120. Yo en mi caso la voy a dejar en 110. Esto de la velocidad es básicamente la velocidad a la que va a ir el locutor. Y hay que modificarlo porque a veces los subtítulos van adelantados y por lo tanto, pues si subimos la velocidad del locutor, pues ya se pueden sincronizar. Una vez todo configurado, le vamos a dar aquí abajo donde pone Apply to Similar Legend. Con esto pues lo ponemos en todas las escenas. O sea, cualquiera que vayamos, pues vemos que está puesto. Ya solo quedan dos cosas. Como veis, es súper rápido. Lo primero es quitar la primera escena, que como veis está puesta en inglés. No hace falta ponerla, ya que en realidad el short empieza en la segunda. Para eliminarla, simplemente le damos aquí donde pone More y le damos a la última opción y borrar. Ya solo queda simplemente una cosa, y es cambiar la voz en off o el locutor. Para ello le damos aquí a donde pone Abril. Y como veis, se nos va a cargar esta interfaz donde vamos a encontrar muchísimas voces en off o locutores. Pero aquí hay una cosa súper importante, y es este apartado de por aquí de Ultra Realistic Voice. ¿Por qué es súper importante? Bueno, pues porque seguramente tú también hayas visto algún vídeo hecho con inteligencia artificial y te has dado cuenta que el locutor o la voz en off suena bastante robótico. Y eso no queremos. Queremos que suene lo más natural posible. Por lo tanto, la solución es esto de por aquí de voces ultra realistas. Y tú mismo vas a ver la diferencia entre las voces realistas y las estándar. Voy a poner esta de por aquí de Carla, que es la que utilizo yo para los vídeos, que es ultra realista. Vais a ver cómo suena. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo utilizando voces realistas de IA en menos de un minuto. O por ejemplo esta de por aquí de Alejandro. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y video utilizando voces realistas de IA en menos de un minuto. A que suena bastante bien. Bueno, pues ahora te voy a enseñar las voces estándares. Por ejemplo, esta de por aquí de Ana. Flicky te ayuda a crear contenido de audio y vídeo usando voces de IA. Aquí se nota muchísimo que está hecho con inteligencia artificial. Sinceramente no me gusta. Prefiero las voces ultra realistas, ya que como veis es súper natural. Yo en mi caso para los vídeos sobre historia utilizaba la de Carla. Aunque te voy a comentar una cosa súper rápida. Y es que como estáis viendo, pues hay voces ultra realistas y pues estándar. Y esto ocurre porque las estándar están en el plan gratuito de Flicky. Que el plan gratuito de Flicky pues te da 5 minutos de crédito gratis por mes. Sí es cierto que con 5 minutos puedes crear bastantes shorts, pero la calidad como veis es en 720 y sí, vas a tener muchísimas voces, pero van a ser voces estándares como las que te he enseñado ahora. Y además no vas a tener muchas otras funciones que te van a ayudar a que tu vídeo sea viral y mucho más profesional. Yo en mi caso quiero ser totalmente transparente con vosotros y esto lo he hecho pagando el plan premium. Aún así, si no quieres pagar tanto no pasa nada porque tienes el plan estándar que tiene casi lo mismo que el premium, lo único que los minutos son 180. Por lo tanto te ofrece muchísimo por muy poco dinero, ya que son solo 28 dólares. Yo como digo tengo el premium como veis aquí y por ahora es que no he gastado los 600 minutos porque es casi imposible. Si te interesan estos planes, decirte que abajo en la descripción junto al enlace donde vas a poder registrarte a Flicky te voy a quedar un código de descuento del 10% para que te salga mucho más barato. Una vez hemos seleccionado la voz, también vamos a seleccionar esta opción para que aplique la voz a todas las escenas. Una vez hecho, le damos a seleccionar. Por cierto, que sepas que si no te gusta la imagen que te ha generado la inteligencia artificial, pues que sepas que puedes cambiarlo tú mismo. Para ello simplemente te vienes a la escena donde quieres cambiar la imagen, pinchas en la imagen que te ha generado y se te va a abrir esta interfaz donde puedes o bien elegir la librería stock que tiene la propia inteligencia artificial, donde tienes vídeos e imágenes. Luego también tienes la opción de subir tú mismo los archivos y por último tienes la opción, al igual que la inteligencia artificial de Leonardo, de generar tú mismo la imagen a partir de una idea como hemos hecho con Leonardo.ai. Y ya lo tendríamos.
¿Cuánto hemos tardado? ¿Un minuto? ¿2? No hemos tardado absolutamente nada. Ahora solo falta revisar el vídeo y que esté todo bien y ya lo descargamos y lo subimos a nuestro canal. Vamos a ver cómo ha quedado. Para ello le vamos a dar aquí al play. En las afueras de Giza, Egipto, se encuentran las majestuosas pirámides, monumentos antiguos que desafían el tiempo. Cada piedra cuenta una historia milenaria. Estas maravillas arquitectónicas, creadas por faraones, reflejan la grandiosidad del antiguo Egipto. Su perfección geométrica asombra a todos. Las pirámides son tumbas... No sé si opináis lo mismo que yo, pero el vídeo está bastante bien. Así que ya con todo revisado, lo único que falta es descargarlo. Le damos aquí donde pone Download y esperamos unos segundos a que se exporte para poder descargarlo. Una vez te ha aparecido esto, pues ya lo puedes descargar dándole aquí. Ya lo tenía todo. Ahora lo único que faltaba era programar todos los shorts que iba generando con Flicky.ai y seguir la estrategia de subir 2 shorts cada día durante una semana, para así ver cuáles shorts funcionan y cuáles no. Y los que funcionen, pues replicarlos. Así que ahora te dejo con una cosa increíble que me pasó en la primera semana desde que creé este canal sobre curiosidades de historia. Vale, ha pasado ya una semana desde que creé este canal de YouTube hecho con inteligencia artificial y lo cierto es que estoy teniendo muy buenos resultados, como vais a ver a continuación. Durante toda esta semana he subido cada día 2 shorts y la verdad que me ha funcionado bastante bien, como ahora vais a ver. Lo primero que salta a la vista es esto de por aquí. He conseguido 100 suscriptores en una semana. Os puedo asegurar que esto es algo que cuesta muchísimo. En mi canal donde estáis viendo este vídeo me costó meses conseguir 100 suscriptores, pero te voy a explicar el por qué. ¿Por qué puedo conseguir tan rápido estos 100 suscriptores? Resulta que este short pues cogió bastantes visitas, como estáis viendo aquí, casi 4000. Así que como vi que este vídeo funcionaba bastante bien, lo que hice es subir otros shorts que estaban relacionados o que tenían la misma estructura. Si os dais cuenta, todos los shorts van a empezar con recuerdas, sabías esto, conoce a, esto ocurrió. Son títulos y estructuras de vídeos cortos que hacen que la gente pues se quede en el vídeo. Por lo tanto, el primer short que subí pues funcionó, como estoy viendo aquí, casi 4000 visualizaciones y 121 me gustas. Pero esto no acaba aquí, ya que después de unos días subí otro short sobre Napoleón que se llama ¿Conocías esto sobre Napoleón Bonaparte? Y volvió a explotar y a hacerse viral, porque como estáis viendo aquí, tiene un total de 2460 visualizaciones y 78 me gustas. Aunque si te has fijado bien, el short que subí al día siguiente, el 16 de octubre, que se llama Leyes Locas de la Antigua China, ha conseguido 4000 visualizaciones y 133 me gustas. Pero esto no queda aquí, ya que si me meto en las estadísticas podemos ver que la gráfica sigue creciendo. Y es más, a esta hora, cuando estoy grabando el vídeo, está teniendo visitas. Sí es cierto que hay otros shorts como este que he subido hoy, que también está cogiendo visitas, o estos de por aquí, pero como digo, queda otra semana más que viene cargada de bastante contenido, ya que lo tengo casi todo programado y la mayoría, como veo que funciona Napoleón, pues va dedicado a Napoleón. Aún así tengo vídeos hasta el 21 de octubre porque quiero analizar qué vídeos ha funcionado y qué vídeos no, para partir de ahí pues crear más vídeos relacionados o cambiar. Así que dentro de una semana vuelvo y vemos qué ha pasado con el canal. Ya es 24 de octubre y ya han pasado 2 semanas desde que creé este canal hecho solo con inteligencia artificial. Creo que te puedes esperar los resultados que he tenido, pero igualmente te los voy a enseñar. Lo primero que nos salta a la vista, 163 suscriptores, es decir, 63 suscriptores más que la anterior semana. Es más, en esta gráfica donde puedes ver el crecimiento que ha tenido el canal. La primera semana sí es cierto que no tuve tantas visualizaciones, pero a partir del martes, como estáis viendo aquí, empecé a coger muchísimas visualizaciones, incluso llegando a 6666 visualizaciones en un solo día. Sí es cierto que a partir de ahí pues las visitas bajaron hasta 360 visitas, pero ayer pues hubo un repunte de 2565. Todo esto hace un total de 35.200 visualizaciones en 2 semanas. Aunque todo esto ha sido gracias a una serie de vídeos que te voy a enseñar. El primero de todos es este de por aquí, de Leyes Locas de la Antigua China, que si recordáis se subió en la primera semana y la verdad que ha tenido buenos resultados, 6000 visitas. Luego también este otro vídeo de El veneno fallido de Napoleón Bonaparte funcionó bastante bien, 5700 visitas. Y ya el resto de shorts, que son un total de 6 shorts, van sobre Napoleón Bonaparte, que como viste en la primera semana era un tema de vídeo que me funcionaba y lo único que hice pues es replicarlo. Y como veis funcionó bastante bien, ya que el vídeo que menos visitas tiene 2500. Aún así también es cierto que tengo vídeos que tienen muy pocas visitas, como por ejemplo este de por aquí que se subió ayer, o este otro de 31, pero bueno, en general está bastante bien, ya que hay poquitos vídeos que no superen las 100 o 200 visitas. Lo gracioso es que esto no queda aquí, ya que hace unos días creé otro canal de la misma temática para ver si de verdad funciona este método que os estoy mostrando en este vídeo. Y funcionó
funcionó bastante bien, como os voy a enseñar ahora. Este canal sí que no te puedo decir cuál es, ya que le quiero llevar en secreto, y si funciona en un futuro, pues sí es verdad que os lo mostraré. Pero por ahora solo quiero que veáis cuánto he podido crecer en tan solo una semana. Ya lo estás viendo tú, 127 suscriptores y 21.200 visitas, teniendo picos de 9.754 visualizaciones en un solo día. Y como digo, este canal es totalmente nuevo, nunca se había subido contenido aquí. Por lo tanto, con esto os puedo demostrar que subir este tipo de contenido sobre historia funciona. Es más, en este canal el vídeo que más visitas tiene 8.700, pero es que el que le sigue 7.500. Ahora yo simplemente tendría que seguir la estrategia que he seguido con el primer canal, y ese es uno de los aprendizajes que he sacado con todo este experimento: el replicar lo que te funcione. Es decir, si a mí me funcionaba un vídeo sobre Napoleón, pues hacer mucho más vídeos que estén relacionados con Napoleón, porque tiene una alta probabilidad de que funcione. Y lo cierto es que en esto consisten los shorts de YouTube, en subir cosas que de verdad sean controversiales y que de verdad le importen a la gente. En mi caso ha sido Napoleón, pero tú a lo mejor haciendo este experimento también encuentras otro personaje histórico que funciona hablar de él. Quiero ser transparente contigo y decirte que al principio, cuando subí el primer short, no confiaba nada. No pensaba que iba a tener tantas visitas y tantos suscriptores en tan poco tiempo. Espero de verdad que hayas podido aprender de todo lo que te he enseñado en este vídeo, ya que literalmente te ha abierto las puertas a una oportunidad de un tipo de contenido que es viral. 2 semanas es bastante poco para llevar a cabo este experimento. Por ello seguiré con el segundo canal que te he enseñado, y si funciona y consigo monetizarlo, volveré y te enseñaré los resultados. Y por último, decirte que de nada te va a servir este vídeo si no das el primer paso. Ahora sí, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu like. Dicho esto, nos vemos en la próxima.